tardes, mi nombre es José Manuel López, yo soy profesor de la Cátedra de Introducción a la Filosofía. Esta es la primera sesión de un curso que titulo Introducción a la Filosofía. Es una cátedra obligatoria para el primer semestre de la carrera de Letras e Idiomas de la Facultad de Humanidades y Educación. La materia está adscrita al Departamento de Filosofía. En esta primera sesión voy a hablar de qué son las humanidades. Para explicar el origen de las humanidades siempre es pertinente en los estudios humanísticos referirnos a la etimología, es decir, a la raíz de la palabra. La palabra humanidades tiene su etimología, su raíz etimológica del vocablo latino humanitas, que significa humanidad, naturaleza humana, es decir, educación. Esa idea nos va a permitir hacer un despliegue fundamental a lo que significa la filosofía, ¿sí? En ella, en las humanidades, se incluyen todas las disciplinas teóricas. Tenemos dos tipos: de tipo universal, que es donde se incluye la filosofía. Bien lo decía Aristóteles, que la filosofía es la ciencia universal, es decir, es la ciencia que dirige todos los demás saberes, es la que guía todas las demás disciplinas del conocimiento. ¿Por qué? Porque la filosofía, que por cierto tiene su origen en Grecia, a partir de el uso que le daría uno de los primeros pensadores, que es Pitágoras, que es el primero que empleó la palabra filosofía, significa, de manera simple, la amistad con el saber, ¿sí? El filo, que viene del vocablo griego, significa amistad o amigo, y sofía, que significa saber. Es decir, que la filosofía es esa amistad con el saber, esa filía, ese vínculo amistoso que se tiene con el saber. Un poco para adentrarnos ya a la relación con las fuentes, con los filósofos. Heidegger, por ejemplo, en una conferencia que se llama ¿Qué es esto de la filosofía?, dice que la filosofía y el filósofo es aquel que se hace amigo del saber. Muy bien. Digamos, esa es la ciencia universal. ¿Cuáles son las ciencias en tipos particulares? Todas las que se alojan en la filosofía, como por ejemplo la historia del arte, la lingüística, la literatura, la fotografía, la música, entre muchos otros. La filosofía en función de las humanidades como ese núcleo de nuestros estudios de tipo científico, que están articulados en un discurso de las ciencias del espíritu, que son las humanidades. Se preocupan por el estudio del hombre y su relación con la cultura y su sociedad. ¿Sí? Cada cultura y cada sociedad posee intereses e interrogantes distintas. Por eso el estudio de ellas varía según el espíritu de la época, que es una palabra alemana, un concepto de la filosofía hegeliana, y quiere decir el Zeitgeist, es decir, el espíritu de la época, todo lo que rige un contexto social e histórico, que al fin y al cabo la filosofía, en tanto que es pensamiento y en tanto que existe, desde que existe el hombre, desde que el hombre es capaz de ser, ese pensamiento le es otorgado y en consecuencia puede pensar su contexto. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. En ese sentido, la filosofía ciertamente se funda en Grecia, la cuna de la filosofía occidental, pero se traslada a todos los hombres que tienen la capacidad de pensar. Se instauró en el Imperio Romano, se instauró en la filosofía medieval, se instauró luego con lo que le da la apertura realmente a las humanidades, que es el Renacimiento, el hombre como centro y medio de todas las cosas, y luego lo que ya se llamó la modernidad, con un filósofo muy importante que es René Descartes, que es el que se pregunta por esa máxima filosófica que dice: yo pienso, por lo tanto existo. Ego cogito, ergo sum. Es decir, ¿qué quiere decir eso? El hombre existe en tanto que piensa.
Y en pocas palabras, eso es la filosofía, la capacidad que tiene el hombre de pensar. Ahora, ¿cuál es la importancia? Viene dada si pensamos cuál es la diferencia del hombre. En este caso, el hombre es una categoría universal, es decir, nosotros con un mono, por ejemplo. Se dice que nosotros, el discurso científico dice que el hombre, digamos, tiene su origen en el mono. Y ciertamente nuestro rasgo un poco científico, nuestro origen, o al menos el origen que le otorga la ciencia, es el origen animal, ciertamente, porque somos mamíferos, digamos, al igual que, por ejemplo, perros, somos mamíferos, tenemos esa condición, pero ¿cuál es la diferencia más notable entre un animal y nosotros, o por ejemplo entre el mono y nosotros, entre un perro y nosotros? Es que nosotros tenemos el logos, que es otra palabrita fundamental en filosofía. Digamos que entonces la filosofía y los filósofos manejan cierta terminología técnica que nos va a servir como instrumento para conocer la filosofía. ¿Qué es el logos? El logos es el pensamiento, palabra, lenguaje, el discurso, ¿sí? En este sentido, filosóficamente, podemos afirmar que el estudio central de la filosofía, ¿cuál es? El hombre. El hombre que se permite, ¿qué? Filosofar. ¿Tiene alguna utilidad la filosofía? Y digamos y en este sentido los estudios humanísticos es del todo pertinente hacerse esa pregunta en este momento, digamos un poco contextualizándolo desde nuestra comunidad universitaria, desde nuestros recintos, y preguntarnos cuál es la importancia y la pertinencia de los estudios humanísticos, ¿sí? Esta pregunta, en vez de ser respondida, nos llevaría a hacernos otras, como por ejemplo, ¿es útil que el hombre pueda y deba estudiarse a sí mismo? Esto nos recuerda un poco a la máxima socrática que reza de la siguiente manera: el hombre debe conocerse a sí mismo, o como lo diría Sócrates, conócete a ti mismo, ¿sí? El Noctis Auton, que es una referencia que él halla en el oráculo de Delfos, en las primeras creaciones de la filosofía órfica, la filosofía mítica, ¿sí? Entonces, el hombre debe conocerse ciertamente a sí mismo para, en ese sentido, saber cuáles son sus costumbres, sus creencias, sus modos de ser, su modo de vivir, su modo de sentir. ¿Y cuál es la palabra que encierra todo eso inmediatamente? Su cultura. Es decir, que haríamos como una tríada de conceptos: hombre, cultura y sociedad. ¿Qué es lo que engloba todos esos conceptos? La filosofía misma. ¿De qué forma? La filosofía como el discurso que engloba todas las demás disciplinas, la literatura, el arte, intenta abarcar desde el punto de vista ontológico, desde la pregunta por el ser, todos los demás saberes. En ese sentido se pregunta por ejemplo, ¿qué es la cultura? ¿Qué son las costumbres? ¿Y cuáles son? Y intenta de manera eficaz tratar de acercarse al mismo estudio del ser humano. Inmediatamente luego de que hablamos de humanismo, tenemos que hablar de el concepto de ciencia y técnica, que es el que reina en los ámbitos, digamos, luego de lo que pasó con el Renacimiento y el humanismo, que es el ámbito de la modernidad. ¿Cuál es el discurso que se abre en la modernidad? El discurso de la ciencia, a propósito del mismo René Descartes, quien tiene aportes, por ejemplo, desde el punto de vista matemático, científico, esos aportes que se venían dando incluso con los mismos griegos, con el mismo Pitágoras, Euclides, Teteto, por ejemplo, gente que ya se interesaba no solamente por las matemáticas, sino por la misma ciencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el antropocentrismo, que es lo que da inicio al humanismo y al Renacimiento? El hombre se empieza a preguntar por todas esas cosas: qué soy, quién soy, y empieza a interesarse en, digamos, su misma condición de ser para estudiarse, ¿sí?
Y eso involucra muchos otros discursos, como el científico, por ejemplo. Entonces hay una separación ciertamente. Y esa separación o esa ruptura a nivel de la historia del pensamiento, ¿cuándo ocurre? Ocurre con la Ilustración, o lo que se llama el siglo de las luces, o con la implementación de la enciclopedia. ¿Sí? Por ejemplo, Rousseau, Voltaire, estos grandes...